El tema de hoy se titula Venid a mí. Verso de memoria, Isaías 55:1, que dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Isaías 55:1. Ok, la introducción dice de la siguiente manera: la política asistencial de Dios es el criterio que Él utiliza para intervenir en nuestra vida. La podemos ver a lo largo de toda la Escritura y define cómo Él obra eficazmente en nosotros. Es muy importante conocerla y entenderla para que sepamos qué hacer y cómo relacionarnos correctamente con Él. Esta política la podemos ver claramente en la vida de Jesús, en cómo Él trató y se relacionó con los demás. La política asistencial de Dios es muy fácil de entender. La podemos resumir con la siguiente frase: venid a mí, venid a mí. Muy bien, entonces, preguntas 1, 2 y 3 tienen que ver con la introducción. ¿Qué es la política asistencial de Dios? Bueno, es el criterio que Dios utiliza para intervenir en nuestra vida. Podríamos decir las pócimas mágicas, podríamos decir los rituales, es la forma que Dios utiliza para intervenir en nuestra vida. Podríamos decir el ascetismo, flagelarnos, ir de rodillas a la basílica para conseguir cosas. Esa es la forma en que Dios interviene en nuestra vida. ¿Cuál es la forma que Dios utiliza para intervenir en nuestra vida? ¿Cuál es el criterio que Dios utiliza para intervenir en nuestra vida? Esa es la política asistencial de Dios. Y de pronto, estando en la iglesia, tenemos esas ideas equivocadas de que cosas pueden suceder sin hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a aprender. Punto número 2. ¿Por qué debemos conocerla y entenderla? ¿Por qué debemos conocer y entender la política asistencial de Dios? Dice la introducción: para que sepamos qué hacer y cómo relacionarnos correctamente con Él. En el catolicismo, antiguamente, la mujer que quería conseguir novio ponía a su Martín de Porres de cabeza, ¿no? Pone de cabeza a un santo, a una estatua, ¿para qué? Para que el santo le mande un novio. Son supersticiones. Entonces, porque es importante conocer la política asistencial de Dios para que sepamos qué hacer en determinada circunstancia en nuestra vida, qué hacer cuando estamos enfermos, qué hacer cuando tenemos un problema. ¿Con qué frase, punto número 3, podemos resumir la política asistencial de Dios? ¿Cuál es la frase? Venid a mí. Con esta frase tan corta, de 3 palabritas, resumimos cuál es la política asistencial de Dios. ¿Cómo es que Dios interviene en una vida? ¿Qué es lo que Dios necesita que hagamos para que Él actúe en una vida? Dios no es alguien que bendice a unos sí y a otros no de manera soberana. No. Su gracia está siempre disponible para todo aquel que cree. Somos nosotros los que debemos ir a Él para ser sanados, levantados y hacer ajustes en nuestra vida para estar donde Él está. Una actitud pasiva solamente hará que perdamos tiempo y posterguemos sus promesas. Amén. Amén. Muy bien. Vamos al punto número 4. El punto número 4 dice: vemos la política asistencial de Dios en Isaías 55 del 1 al 3. Léalo y conteste. Ok, dice el versículo 1: a todos los sedientos, ¿cuál es el mandato? Venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero
y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué desperdician su tiempo en cosas que no tienen trascendencia? Vamos a parafrasearlo. Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Que es lo que Dios nos pide para que Él intervenga en nuestra vida. No debemos creer la magia, no debemos confiar en amuletos, no debemos confiar en signos, no debemos de ser supersticiosos, no debemos de ser místicos y pensar que ciertos elementos que están ungidos, cierto aceite es especial o ciertas cosas físicas son ungidas. No. Aquí Dios nos está diciendo qué es lo que hay que hacer para que Él pueda intervenir en nuestra vida. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Venid, venid. Entonces vamos a contestar los incisos. Inciso A, ¿cuántas veces aparece la palabra venid en este pasaje? Bueno, yo las marqué con amarillo y vemos que aparece 4 veces. Pues nos está diciendo la escritura que hay un énfasis en este mandamiento. El modo del verbo es imperativo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que es un mandamiento. No nos está pidiendo nuestra opinión, no nos está sugiriendo que hagamos esto o lo otro. Está siendo imperativo, taxativo, directo y está dándonos un mandato, una orden clara. ¿Cuál es esa orden? Venid. Inciso B. ¿Cuál es nuestra parte en el cumplimiento de estas promesas? Pues venir, obedecer ese mandato. Inciso C. ¿Qué cree que suceda si no hacemos nuestra parte? ¿Qué va a suceder? Pues simplemente la promesa no se va a cumplir, porque la promesa es condicional. La promesa, Dios espera que nosotros respondamos positivamente y hagamos lo que Él pide para que Él bendiga con lo que Él tiene reservado para nosotros. Por lo tanto, si nosotros no hacemos lo que Él está pidiendo que hay que hacer para Él cumplir la promesa, pues la promesa no se cumple y no es culpa de Dios. Él quiere, pero somos nosotros los que no queremos. Y entonces puede quedar la promesa en un estado latente, en un estado espiritual solamente, pero no manifestarse en nuestra vida. Así que es importante que nosotros entendamos cuál es la política asistencial de Dios, el criterio que Dios utiliza para intervenir en nuestra vida, el cual es venir a Él y que lo hagamos de manera práctica. No existe la magia, no nos escudemos en frases religiosas como estoy esperando el momento, estoy esperando el tiempo de Dios, Dios no me ha mostrado que es el tiempo para bautizarme, Dios no me ha revelado que ya tengo que perdonar, tengo que orar a ver si es la voluntad de Dios que yo vaya al encuentro, no estoy seguro, pastor, si el Señor quiere que yo esté los domingos en la iglesia. Basta de espiritualismos. Vamos a ser prácticos, vamos a ser obedientes. Hay cosas que hay que orar, sí, cuando no está definido algo en la escritura, hay que orar, pero hay cosas en las que no hay que orar, simplemente hay que obedecer a el Señor. Amén. Ok, entonces dice el texto de abajo, aunque Dios quiera obrar en nuestra vida, si no hacemos nuestra parte, las cosas seguirán su curso natural, el cual tiende a empeorar. Esa es la razón por la que Dios nos da estas instrucciones en forma de mandatos, para que obedezcamos y seamos bendecidos. Los mandamientos de Dios son instrumentos legales
para Él intervenir en nuestra vida. Entonces, los mandamientos de Dios son instrumentos legales. Yo tengo que poner tu mandamiento para que no operes en la esfera de la intuición, para que no te rompas la cabeza para saber si lo haces o no lo haces. Cuando es un mandamiento, listo, ya no tienes opción, hay que obedecer. Entonces Dios tiene que mandarnos perdonar, Dios tiene que mandarnos congregarnos, Dios tiene que mandarnos diezmar para que Él pueda intervenir en esas áreas de nuestra vida y entonces Él obrar de una forma tremenda. Entonces, muchos creyentes creen en la magia. No diezman, pero quieren que Dios les bendiga, económicamente hablando. No perdonan, pero quieren ser felices. No se congregan, pero quieren crecer espiritualmente. No sirven, pero sí quieren ser servidos, quieren crecer, quieren. Entonces, ellos creen en la magia. Implícitamente ellos están diciendo, por arte de magia va a pasar lo que yo estoy queriendo que pase, aunque yo no haga lo que Dios pide. Entonces, el conflicto viene porque Dios nos dice, bueno, si yo ya te dije cómo voy a intervenir en tu vida y el cómo es sencillo, el cómo es algo que está al alcance de tu mano y no lo haces, entonces tú estás limitando mi intervención en tu vida, porque yo soy un Dios apegado a completa legalidad, mi reino funciona en completa legalidad, yo no puedo hacer arbitrariedades aunque yo te ame, yo tengo que respetar los estándares que yo mismo establecí en el reino. Entonces, te tengo que mandar que tú hagas ciertas cosas para que yo pueda entrar, intervenir. Entonces, es una incongruencia que nosotros oremos a Dios y le pidamos algo que Dios ya nos dijo cómo Él nos va a dar ese algo y no lo hagamos, pero sí oremos, pero sí queramos que Él intervenga. Entonces, Dios ya nos dijo cómo, el cómo es simple, el cómo lo puede hacer un niño de 5 años. Vamos a hacerlo. No creamos en la magia, no creamos en Walt Disney, no creamos en los Avengers. Todo eso es cine, es televisión, ciencia ficción, no es el reino. ¿Qué hay en el reino? Principios. ¿Qué hay en el reino? Leyes. ¿Qué hay en el reino? Un padre responsable. ¿Qué hay en el reino? Estamos nosotros. Tenemos que no solamente ser ciudadanos del reino, ya lo somos en Cristo, sino que tendremos que aprender a, sino que tenemos que aprender a andar en el reino, en los principios del reino, a pensar como el reino, a hablar como el reino, tomar decisiones de acuerdo a los principios del reino, educar a nuestros hijos en los estándares del reino. Así es, hermanos, así es. Punto número 5. En Mateo 11:28 nuevamente vemos esta política asistencial, cómo funciona. Vamos a verlo. Ya sé que usted ya conoce este versículo, pero vamos a leerlo. Aquí está muy claro. Vengan a mí todos los que están cargados, los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Y dice abajo, ¿cuántos enfermos que fueron a Jesús sanaron? ¿Cuántos los que cumplieron este principio fueron sanados en tiempos de Jesús? Todos. El 100% de las personas que fueron a Jesús sanaron. ¿Cuántos enfermos que no fueron a Jesús sanaron? Ninguno. Ninguno. Todos los que no fueron a Jesús no sanaron. Entonces, aquí podemos ver muy claramente cómo funciona la política intervencionista de Dios. Vengan a mí y yo les haré descansar. Vengan a mí y saciarán su alma con grosura. Vengan a mí y serán saciados. Vengan a mí y serán bendecidos. Vengan a mí para que sean sanos. Entonces hay que ir a Él.
hay que ir a Él. Ok. En el punto número 6 me gustaría que todos participemos. Ok. Y aquí quiero escuchar ejemplos prácticos. Ok. ¿Qué significa ir a Jesús? De 3 ejemplos, porque tenemos que aterrizarlo. Por ejemplo, hacer nuestro devocional en la mañana. Esto es ir a Jesús. Esto es venir a Jesús. Yo puedo levantarme en la mañana y decir, no tengo tiempo, tengo que salir rápido para trabajar, para conseguir dinero, ir a ver este cliente, ir a ver este otro cliente. Eso, bueno, ahí yo no estoy yendo a Jesús. Estoy confiando en mis fuerzas, estoy confiando en mi capacidad, estoy confiando que yo puedo solucionarlo todo. No, ir a Jesús, en este caso, es tomar un tiempo para orar y leer la palabra en la mañana. Eso es ir a Jesús. Un ejemplo. Ok. Lidia contesta, asistir a mi célula. También esto es ir a Jesús. Estoy yendo donde está la palabra de Dios, donde va a ser enseñada la palabra de Dios. Estoy cansado, estuve trabajando hasta tarde, no tengo ganas de ir, me queda lejos la célula, pero ¿qué dice la palabra? Vengan a mí, todos los que están trabajados y cansados, yo les haré descansar. ¿Ok? Entonces, sí, en términos prácticos, ir a la célula es ir a Jesús. Cari Carrillo contesta, obedecer la palabra de Dios también es una forma práctica de venir a Jesús, obedecerle. Lidia dice otra muy buena, asistir al culto los domingos. Esta es otra forma de ir a Jesús. Es domingo, quiero descansar, quiero ir a la playa, no quiero ir a la iglesia, me toca limpieza, toca llegar temprano, pero voy. Y entonces yo cumplí mi parte y ¿qué hace el Señor? Va a traer reposo a mi alma. Vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, yo les haré descansar. Entonces, una forma práctica de ir a Jesús, efectivamente, es ir a la iglesia el domingo. Ir al encuentro es otra forma práctica de decir, voy a ir a donde está Jesús. Evangelizar, dice Marcia Morán, también. Voy a ir a predicar el evangelio, voy a ir a orar por un enfermo, voy a ir a evangelizar una familia. Estoy yendo donde está Jesús. Ok, estoy haciendo la voluntad de Dios. Diezmar, dice Ángel, también es obedecer. Asistir fielmente a la iglesia, dice Rosalinda. Sí, sí. Entonces, son formas prácticas, hermanos. No podemos nosotros espiritualizarlo todo y decir, pastor, yo no voy a la iglesia porque yo en mi cuarto, yo oro y yo estoy con Jesús y yo no perdono porque no es el tiempo de Dios y yo no diezmo, pastor, porque el Señor conoce mi corazón y Él sabe, Él me entiende. No podemos meternos en una esfera espiritifláutica. Si no tuviéramos la palabra de Dios, pues sí, todos andaríamos intuitivamente, todos estaríamos, pues cada quien buscando la forma, cómo, pero tenemos la palabra. La palabra nos enseña, vamos a ser fieles a la palabra, vamos a ser fieles en la palabra. Chris Gordon comenta, invertir en las cosas de Dios, incluso comprar un buen libro o un encuentro con eso. Amén, amén. Mira, mi chavo. Mira, yo invierto. Ahorita estoy leyendo un buen libro del siglo XVI. Muy bueno, muy bueno. Está Jacobo Arminio, uno de mis teólogos favoritos. Entonces, estoy yendo a Jesús. Pues no podemos dejarlo en un ámbito completamente nebuloso.
en un ámbito completamente espiritualista. No, vamos a ser prácticos. La obediencia se da en la esfera de lo práctico. ¿Mm? Ahí es donde se opera la obediencia. Y entonces, Él interviene. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo mi parte. ¿Acaso si yo hago mi parte, acaso Él no hará la suya? ¿Ustedes creen que Él va a faltar a su palabra? ¿Ustedes creen que Él no va a ser fiel a sus promesas? Si nosotros hacemos lo que Él pide, no Él va a obrar en consecuencia, de acuerdo a lo que Él ha prometido en su palabra. Por supuesto, esa es la confianza del creyente. ¿Por qué obedezco? Porque sé que Dios es fiel. ¿Por qué diezmo? Porque sé que Dios es fiel. ¿Por qué me congrego? Porque sé que Dios va a cumplir. Aunque esté cansado, sé que Dios va a hacer algo en el culto que va a bendecirme. Claro, lo hago por Él, no lo hago por la bendición, pero soy bendecido. Amén. Muy buenas respuestas, hermanos. Los veo lúcidos espiritualmente. Gloria a Dios. ¿Qué le impide ir a Jesús? Última pregunta. ¿Qué le impide hoy ir a Jesús? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué nos impide ir a Jesús? ¿Mm? ¿Qué nos impide ir a Jesús? ¿Qué nos impide ir a la célula? ¿Qué nos impide hacer el devocional en la mañana? ¿Qué nos impide ir a la iglesia el domingo? ¿Qué nos impide diezmar? ¿Qué nos impide obedecer? ¿Qué nos impide perdonar? ¿Qué nos impide servir? ¿Qué nos impide hacer las cosas que Dios ha prometido, nos ha pedido que hagamos para que Él intervenga en nuestra vida? ¿Qué nos impide ir a Jesús, hermanos? ¿Sabe la respuesta? Nada. Nada nos impide ir a Jesús. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Los mandamientos de Dios son así como los mandamientos del Islam, que usted se ponga bombas acá y se inmole por Alá. Así son los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son como los monjes tibetanos de subir desnudos en la montaña del Tíbet y aguantar así, no hay dolor, no hay dolor. Así son los mandamientos de Dios. ¿Mm? Ir de rodillas, ay, ir de rodillas a la basílica, 5 kilómetros de rodillas. Así son los mandamientos de Dios. Así logramos la intervención de Dios en nuestra vida. No, la Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Los mandamientos de Dios nos van a bendecir y los mandamientos de Dios los puede hacer un niño de 5 años. Todos los mandamientos de Dios. Ninguno es difícil de hacer y todos están al alcance de su mano. Todos los mandamientos usted los puede hacer. Todos. 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 No hay un mandamiento que digamos, no, ese está tremendo, no, todos los podemos hacer. Entonces, ¿qué le impide ir a Jesús? Nada, nada le impide ir a Jesús, nada, no hay ningún obstáculo, no hay nada. Por lo tanto, usted va a ser responsable. Nada le impide ir a Jesús. Nada, absolutamente nada. Entonces, ¿por qué no vamos a Jesús? Ah, bueno, podemos poner mil pretextos, pero al final, ¿cuál es la respuesta honesta? La respuesta honesta, ¿sabe cuál es? Al final, es esta. No quiero, Jesús, ir contigo. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta honesta. Usted puede decir mi trabajo, mi familia, estoy cansado, me duele eso, pero al final esta es la respuesta honesta. No quiero ir contigo. Eso sería lo más honesto que debíamos orar, ¿no? Todo es cuestión de prioridades en nuestro corazón. Si yo le doy 1,000 pesos por cada versículo de memoria, ¿cuántos versículos me llevaría este domingo de memoria? ¿Ah? Me llevaría 15, 20, 30 versículos. Los salmos, Salmo 119, lo aprende completo. Si yo le doy 1,000 pesos por cada verso de memoria, usted se va a aprender un montón.
Pero si no hay dinero, ¿usted qué va a decir? Ay, pastor, no tuve tiempo, tuve mucho trabajo, ay, no puedo, fíjate que yo solo llegué hasta cuarto de primaria y no, esas cosas no me entran. Y ponemos mil pretextos, pero la realidad es que no queremos. Ay, tan lejos la iglesia, pastor, pero si Guacho, el gobernador, empieza a regalar lavadoras ahí en Guaymitún, ahí lejos, ahí se encarama en un camión y se va a buscar su lavadora. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted se mueve por prioridades, las prioridades de su corazón. ¿Dónde está Cristo en su corazón? ¿Qué prioridad es? Es la prioridad 27. Voy a la iglesia, si no tengo esto, si ya está mi ropa lavada, si tengo tiempo, si ya hice mi tarea, si mi casa está ordenada, entonces voy a la prioridad 25. Ahí está Jesús en la línea 25, ahí está. Bueno, no es de extrañarse que no le vaya bien en la vida, no es de extrañarse que le llueva sobre mojado, usted es su propio Dios. Jesús ya nos dijo cómo, vengan a mí, pero no vamos a Él. Bueno, no existe la magia, no hay varitas mágicas, no hay hadas madrinas, no hay genios saliendo de lámparas, no hay fórmulas mágicas, pócimas mágicas, eso Indiana Jones, eso es en la televisión nada más. Frozen ahí se vuelve hielo. Eso solo son caricaturas, no es real. Ay, ya viste el guante que se puso Thanos ahí en los Avengers y cuando hace así el cosmos cambia. Ciencia ficción, hermano, eso no es real. ¿Qué es real? El reino, eso sí es real. El reino, la Biblia, su padre, la iglesia, eso es real. Pero hemos visto tanto Netflix, tanto, la fuerza te acompaña, Luke, tanto Netflix, que ya no sabemos cómo funciona el reino. Así que tenemos que nosotros bajar y aterrizar y decir, bueno, hay que hacer lo que hay que hacer. Y luego no nos estemos quejando. Y luego no nos estemos quejándonos. Si nosotros sabemos que no estamos haciendo lo que Él pide que hagamos para que Él intervenga en cierta área de nuestra vida, entonces no nos quejemos, no nos preguntemos qué está pasando. No pregunte qué está pasando, porque Él sabe qué está pasando. No está haciendo aquello que Él pide para Él intervenir en esa área que usted necesita que Él intervenga. Punto. Es fácil. Un niño de 5 años lo puede entender. Un niño de 5 años lo puede hacer. De hecho, Jesús nos dijo, sean como niños, no analicen tanto, no estén allá dándole vueltas con argumentos filosóficos, místicos, esotéricos. No. Despójese de todo eso y sea práctico, sea obediente, sea simple, sencillo, listo, vamos. ¿Qué sigue, Padre? Y así nos vamos. Así nos vamos. Amén. Amén. Regresé filoso, regresé de las vacaciones. Ok. No pongamos pretextos para no hacer lo que tenemos que hacer. No culpemos a terceros de lo que es nuestra responsabilidad. Una actitud pasiva solamente logrará que posterguemos nuestra sanidad y liberación. Asumamos el reto de nuestra vida y tomémonos de la mano de Dios cada mañana. No crea en la magia, esfuércese, no busque atajos a la bendición, obedezca la palabra, aprenda los principios del reino y ande en ellos. Si es fiel, a su tiempo Dios le bendecirá y se deleitará su alma con grosura. Bueno, ayer prediqué en Sid Patch de Bartimeo, me fascina este pasaje, este tema. Y bueno, siempre me deleito compartiendo este tema, así que vamos a ver el recuadro a la derecha de el buen Bartimeo. Dice así:
Tal vez si estuviera Jesús entre nosotros, hoy sería la persona más polémica y criticada de las redes sociales. Imagine, por ejemplo, el caso de Bartimeo en Marcos 10. No le hizo caso cuando pasó junto a él, a pesar que le llamaba, siguió de largo y se detuvo lejos de él. En vez de socorrerle, se quedó parado y mandó llamarle, sabiendo que era invidente. Todos se habrían escandalizado de tal escena, el pobre hombre caminando a tientas tratando de ir a Jesús. Y peor aún, cuando al fin Bartimeo logró llegar a él, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? ¿Fue cruel Jesús al hacer atravesar todo esto a Bartimeo? ¿O más bien le estaba guiando a cumplir la política asistencial de Dios con la cual fue sanado y recobró la vista? A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Isaías 55:1. Muy bien, pues muchas gracias por estar acá, esta hora de estudio bíblico. Dios les bendiga, les mando un abrazo fuerte. Nos vemos pronto en el encuentro de hombres. Algunos los voy a ver de otras iglesias. Y si no, pues nos vemos después. Un abrazo fuerte y muchas bendiciones. Y cenen rico. Bye bye.